Ya estamos por aquí, Teresa Rodríguez de la Vega, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Federico, Arturo, un abrazo. Gracias, Teresa. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Teresa, Federico, gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Federico Bonazo, buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte también a Tere y a Arturo y a la audiencia inteligente y crítica de Astillero. Gracias, Federico. Bien, pues hoy tenemos como siempre muchos temas. La verdad es que, híjole, va a toda velocidad el tema de los asuntos políticos nacionales, internacionales, y vamos a ir avanzando a lo largo de esta mesa. En orden o en correspondencia a quien encabezó ayer, la semana pasada, nuestra mesa. Hoy vamos a iniciar con Arturo Cano, seguiremos con Federico Bonazo y luego con Teresa Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas sobre el tema de la condena en la Organización de Estados Americanos a la Embajada de México? ¿Cómo ves todo lo que ha ido sucediendo? ¿Qué implicaciones, qué consecuencias, Arturo? Pues le dejaron muy poquito espacio a Almagro para evadir esta resolución, porque el, el, el asalto a la embajada mexicana en Quito fue pues verdaderamente un escándalo, una violación burda y descarada de la legislación internacional, y ha tenido o está teniendo un alto costo político para el joven presidente ecuatoriano. Ha permitido, por otro lado, ver cómo se acomodan las piezas ideológicas, ver quiénes son aliados de quién y hasta dónde están dispuestos a llegar algunos políticos y políticas mexicanas en aras de respaldar cualquier cosa que, aún atentando contra el interés nacional, les parezca que golpea al presidente López Obrador. Ya para que la ex candidata presidencial y ex legisladora Cecilia Soto regañe en las redes sociales a Lili Telles y le diga, oye, no, pues esta postura que tú tienes, porque Lili Telles salió ahí a decir que que felicitaba al presidente, ofrecía disculpas a nombre de México al presidente Noboa y le echaba porras por haber asaltado la embajada, incluso ofendió al funcionario mexicano, al diplomático mexicano, que hizo una defensa cuerpo a cuerpo de la sede diplomática mexicana. Entre otras cosas, Cecilia Soto le recordó a Lili Telles, o se lo planteó como pregunta, si estaría de acuerdo en que hubiera una medida similar en Caracas, donde hay opositores al gobierno de Nicolás Maduro, refugiados desde hace tiempo en la embajada de Argentina, ¿no? Almagro, pues no, creo que no le quedó de otra, porque suele tener reflejos muy rápidos cuando se trata de favorecer o proteger a gobiernos de la derecha, y reflejos muy lentos cuando se trata de favorecer a gobiernos de la considerada ola progresista. No debe extrañar, por otro lado, este comportamiento de la derecha. Ya se alinearon por ahí en un desplegado Felipe Calderón y Vicente Fox, con una cantidad de impresentables, una lista que comienza por Aznar, un hombre que llevó a la guerra a su país con mentiras, o de el Tuto Quiroga, el golpista boliviano, o Macri. En fin, ahí se van acomodando y van mostrando de qué lado están. Pero no es de extrañar esta postura de los ecuatorianos, porque así actúa generalmente la derecha en América Latina. Uno de los argumentos que usa ahora el gobierno de Ecuador es que había un plan para sacar al ex vicepresidente Jorge Glass de manera subrepticia, clandestina, de la embajada, que había un riesgo de fuga. Es muy similar a lo que en 2009 a mí me tocó estar en Honduras con el golpe de Estado. Y para justificar el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, los golpistas argumentaban que Zelaya tenía la intención o tenía el plan de reelegirse. O sea, es
es que pensaba hacer, ¿no? Es que pensaba cometer un delito, es que pensaba cometer una irregularidad. El gobierno ecuatoriano, lo que quiere decir con esto es que México no iba a esperar el salvoconducto para Glass y que lo iba a favorecer su fuga. Pero bueno, pues estos nos han dado mucho material en estos días, sobre todo respecto a la posición que han tomado distintos actores de la política mexicana, es de reconocer que muchos actores de la oposición pues cierren filas con el gobierno de México en este tema diplomático, porque se trata de un tema de interés nacional que va más allá de las diferencias que puede haber en la política interna. Bien, Arturo, gracias. Federico Bonazo, pues mientras está la crisis y está recomponiéndose el poder legislativo y las relaciones políticas en Ecuador, con el segmento del correísmo ya muy activo contra Daniel Noboa y deshaciendo alianzas que se tenían, de tal manera que ahora el presidente Noboa no tiene ya el control real de ese poder legislativo. En medio de todo lo que está sucediendo y la asamblea, la reunión de la OEA, de su Consejo Permanente, pues anuncia Daniel Noboa que se va 3 días a Miami, a un viaje de índole personal, 3 días para atender asuntos de índole personal. Recordemos que él nació en Miami y que él, a su hijo, uno de sus hijos, nació justamente en Miami. Él está casado con Lavinia Balbonesi, y ahí nació en noviembre de 2023 su tercer hijo. Bueno, pues en términos generales, ¿cómo ves todo lo que está sucediendo en este tema, Federico Bonazo? Muy buen resumen hacia Arturo, y además tocaba una arista del tema particularmente interesante, que es cómo, al menos en cierta medida, ha dividido a la derecha mexicana el episodio de la embajada en Quito, porque ahí se pelea un sentido patriótico elemental, casi instintivo, con el antiobradorismo, con el odio al presidente. En el caso de Lili y tantos otros vemos cómo gana el antiobradorismo, el odio al presidente. Y en el caso de muchos otros vemos que impera cierta cordura, que comprende que nada tiene que ver el juicio, que se puede llamar lawfare, se puede llamar fraudulento o no, contra Jorge Glass, el ex vicepresidente de Correa, con la violación flagrante, brutal, con muy pocos antecedentes de esa magnitud en cuanto a entrar en una embajada extranjera en el territorio de un país, que un gobierno decida vulnerar lo que se conoce como inviolabilidad de los recintos diplomáticos. Y esa división, pues bueno, agrega un poquito más al chisme de nuestra política nacional tan barato, de alguna medida, tan pobre, donde no se discuten ya ni ideas, ni el derecho internacional, refiriéndose a este episodio, tiene la menor importancia, sino que todo es ver cómo se ataca al presidente y cómo se ataca a Claudia Sheinbaum en la coyuntura electoral. Por el otro lado, en términos de derecho internacional, llama la atención, o llamó en una primera instancia la atención, lo poco contundentes que fueron las declaraciones y posicionamientos de algunas potencias y de algunos socios de América del Norte fundamentales para México, Canadá y Estados Unidos concretamente. La primera reacción canadiense fue más que tibia, ¿no? Él dice la aparente toma de la Embajada de México en Quito, no aparente nada. Lo mismo la primera declaración de los Estados Unidos, y uno termina especulando con que acaso esta tibieza tiene que ver con que no les gusta mucho el tema del derecho internacional a los que son hoy por hoy, en este siglo XXI desastroso en el que nos seguimos internando, los más flagrantes violadores del derecho internacional. Estados Unidos es cómplice directo del genocidio en Gaza. Canadá también lo apoya, con un Trudeau que más que tibio ya es cómplice intelectual, o no solo intelectual, porque también están involucrados ciertos insumos que van de Canadá para el gobierno criminal de Netanyahu. Es decir, estas dos grandes naciones, socios, vecinos de México, tienen esta postura tan tibia, quizás porque el tema les incomoda profundamente. En este momento es verdad que la violación a la embajada de México en Ecuador es un hecho gravísimo, pero
pero la mayor y más flagrante y atroz violación al derecho internacional la estamos atestiguando en Gaza. Así que bueno, veremos ahora qué nos dice la pequeña historia. Yo dudo, sin ser ni internacionalista ni experto en la materia, dudo que tengamos los elementos para anticipar mucho qué va a ocurrir, pero probablemente hasta que no termine de la manera en que quiera terminar el gobierno del improvisado Daniel Noboa, las relaciones entre México y Ecuador no se van a restablecer, lo cual es a todas luces algo triste, penoso, y bueno, que abona una rareza a la cual habría que añadir un elemento más con esto a cabo, que es la presencia cada vez más, ¿cómo podríamos llamarla? Más desenfadada, sin el menor recato del Comando Sur y del injerencismo de Estados Unidos en la región, con una Laura Richardson que viaja a la Patagonia, luego o antes pasa por Ecuador y le comunica al mundo los intereses abiertos de Estados Unidos en la región y pone sobre la mesa del análisis un hecho pues cada vez más evidente, que el crecimiento de la delincuencia, del crimen organizado en muchos de nuestros países latinoamericanos es evidentemente un elemento que conviene a los Estados Unidos, no de ahora, desde hace mucho tiempo, pero que ahora lo manifiestan casi impúdicamente. Así es. Federico, gracias. Antes de seguir adelante con Teresa, bueno, tenemos creo que por ahí la imagen del comunicado de Daniel Noboa. Allí está, Presidencia de la República de Ecuador, donde informa a la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, de su ausencia del 10 al 13 de abril del presente año por motivos de índole personal. Se ha informado que él va solamente acompañado de su jefe de seguridad y de su familia, de sus familiares directos. Entonces, bueno, estará 3 días fuera en Estados Unidos. Y respecto a lo que mencionabas, Federico, de Canadá, déjame leer algo que está publicado en un boletín informativo que se llama se llama Plan B, Hacemos Periodismo, y dice: Daniel Noboa promovió más minería en Canadá a pesar de las protestas de comunidades. Dice: Ecuador estuvo presente, esto fue en marzo, estuvo presente el 11 de marzo en una de las ferias mineras más grandes del mundo, en Toronto, Canadá. Por primera vez el país llevó como representante al propio presidente de la República, Daniel Noboa, quien invitó personalmente a los inversores a mirar al Ecuador como un lugar de oportunidades para la explotación de recursos mineros. Las exportaciones de oro y plata en el Ecuador incrementaron un 81% en comparación al mismo periodo de 2022. Ha habido muchas protestas, sabemos lo que significa la minería tóxica y los intereses, así es que a lo mejor esa postura tibia de Canadá y todo esto, pues tiene en el fondo también este tipo de hechos. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en este tema de la OEA, del asalto a la Embajada de México en Ecuador? A ver, varias cositas, intentaré ser muy breve. Uno, reconocer nuevamente en lo que sucedió hoy en la OEA el liderazgo regional que está adquiriendo el gobierno de Gustavo Petro en América Latina. Es Colombia la que lleva la iniciativa y la voz cantante de que se saque esta resolución. Junto con esta iniciativa colombiana, pues López Obrador acorraló al organismo y acorraló Almagro, cosa que siempre da gusto ver acorralado a Almagro, da gusto. Le arrancaron esta jugada de derecho internacional y de relaciones internacionales, le arrancó una declaración importante y que siento un precedente importante, pero sí nos invito a que no nos haga olvidar que Almagro es Almagro, ¿no? Y que en esta se vio obligado a actuar en el sentido que lo está haciendo, pero que ha sido un agente de los intereses imperialistas muy consecuente durante toda su gestión, ¿no?
La otra cosa me parece, bueno, los votos en contra de Ecuador y la abstención de El Salvador nos hacen ver y enfocan y ponen el foco encima de estos dos personajes nefastos en la política, incluso de la derecha, ¿no? Ya quedar mucho más delirante que Milei es que ya llegaste muy lejos, ¿no? Y da pena, pues, porque es el rostro de la juventud en el poder, ¿no? Son dos varones jóvenes de derecha que están gobernando con un estilo muy ahorita delirante, que incluso topa con pared con los propios proyectos de guardar las formas de derecha y de los intereses económicos en la región, pero que sientan un precedente importante y muy peligroso de cómo gobernar Bukele en El Salvador, Noboa en Nicaragua. Creo que respecto al gravísimo incidente México-Ecuador, a la irrupción, pues cabe esperar que dos vías, ¿no? ¿Qué se va a resolver? ¿Qué sigue? A mí me parece muy importante no solo la condena enérgica, sino sobre todo la reivindicación de la figura del asilo. Creo que esa es la ruta que abre consecuencias más importantes. Estaremos pendientes de lo que termine ahora la CELAC, pero me parece que una de las rutas más allá de las sanciones, más además sanciones que muchas veces afectan también a los pueblos, pero bueno, más allá de las sanciones, al Estado ecuatoriano por la irrupción violenta, me parece que una reivindicación de la figura del asilo y por lo tanto el curso que tome, la exigencia del procesamiento que se dé a Jorge Glass es uno de los tintes más interesantes y más importantes en esta coyuntura. Me importa irnos a lo interno en términos del impacto, ¿no? Me parece que todo el mundo está haciendo el análisis de que le sirvió mucho a López Obrador, que otra vez como anillo al dedo. Coincido, al lado de un muy buen manejo diplomático, me parece que ha generado un blanco y negro, ¿no? Incluso está fracturando a la oposición, sale Lili Téllez, la regaña Cecilia Soto, pero además sale Beatriz Paredes como con una posición muy del PRI clásico, mucho más mesurada y razonable, ¿no? Entonces me parece que se está fracturando esta coalición opositora entre la oposición y el delirio, ¿no? Entre Beatriz Paredes, digamos, y Lili Téllez. En ese sentido, efectivamente, esta es una jugada que favoreció a la 4T en el ámbito, en el contexto electoral, pero me parece que también favoreció a Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque le cayó como anillo al dedo, porque su debacle en el debate pasó a segundo plano. Creo que le ayudó al control de daños, ¿no? Entonces creo que ese punto también hay que tomarlo en cuenta en términos de cómo Ecuador ha colapsado también el debate público nacional en un momento en el que veníamos saliendo del debate. Bien, Teresa, gracias. Arturo Cano, entre otros temas derivados pues, de lo que estamos viviendo, del tramo, estamos por llegar a la primera mitad de esta etapa de las campañas presidenciales, de las formales, luego de todo el tiempo anterior, pero Xóchitl Gálvez se reunió 3 horas con los consejeros del INE y, entre otras cosas, pidió que se suspendieran las conferencias mañaneras de prensa porque en ellas hay una continua intervención del presidente de la República a favor de su partido y su candidata. ¿Cómo ves esta pretensión de suspender las mañaneras, a lo cual ya el propio presidente dio respuesta? Pero ¿cómo ves este tema, Arturo? Pues ha sido una petición, una demanda, una súplica, una exigencia ya muy vieja de la oposición. Arrancamos el sexenio con analistas que las minimizaban, que incluso decían, pronto se va a cansar la gente de escuchar lo mismo todos los días, o que proponían dejar de escucharlas y remitirse a los hechos. Pienso que ahí el error fundamental que tenían en aquel momento era pensar que López Obrador se estaba dirigiendo a ellos, como solían hacer los presidentes mexicanos, hablando siempre a las fuerzas vivas, a los sectores influyentes o incluso a la intelectualidad, y no como sucede en la mayor parte de este ejercicio del presidente, que estaba dirigiendo a sus seguidores, a la porción muy importante de la población mexicana que
que lo apoya. Entonces, me parece que es una reiteración esperada, ha sido constante la queja del lado opositor sobre expresiones del presidente en sus conferencias matutinas, pero Xóchitl vive la paradoja, la contradicción de que al mismo tiempo que dice ya que se acaben las mañaneras porque el presidente está interviniendo en el proceso electoral, gran parte de las declaraciones, de los posicionamientos de la candidata del Frente Corazón son sobre los dichos del presidente en las mañaneras. Hay una referencia constante. Yo no sé que si se apagara el botón de las mañaneras, no sé de qué iba a hablar Xóchitl. Claro. Bien, Arturo. Federico Bonazo, ¿qué opinas de este tema, de las mañaneras, la pretensión de Xóchitl Gálvez de que sean suspendidas, al menos en el tiempo electoral, y en todo ello el riesgo de ir construyendo desde la oposición el planteamiento de que las elecciones deberían ser anuladas por el intervencionismo del máximo poder político del país, la presidencia de la República, en el proceso electoral? Federico. Retomo la última parte de tu pregunta. Yo creo que más o menos pensado se va a incluir este asunto en esa argumentación que va a buscar deslegitimar el resultado electoral. No olvidemos, yo siempre lo recuerdo porque me parece que fue un evento sintomático poco comentado, el comentario de Luis Carlos Ugalde, refiriéndose a que este ya era un proceso que estaba anulado de entrada, que el resultado no podía reconocerse. No lo dijo un basquetbolista amateur, lo dijo un expresidente del aquel momento IFE. Es decir, nos reveló, por suerte en la oposición hay muchos personajes que se van de boca, Schettino sería otro, nos reveló los planes que la campaña de Xóchitl tan desordenada a veces busca disimular. Evidentemente lo van a usar, ¿no? El presidente no canceló las mañaneras, el INE no intervino por el bien de la ciudadanía, violando la reglamentación electoral, es un elemento más para sumar a la lista que van a tener para intentar desvirtuar, en el caso de que decidan ir por esa estrategia política, el resultado electoral, desde luego. Por otro lado, pues está en su derecho también, me parece, Xóchitl, de pedir lo que quiera. No es que el presidente sea súper estricto también con las reglas electorales. El presidente con enorme habilidad, brincándose ciertas reglas medio cuadradonas del INE, a veces disfraza de propaganda proselitista comentarios que se ocuparían aparentemente de la realidad política nacional, como el tema de los planes sociales, que es el que alteró a Xóchitl. Xóchitl básicamente lo que dice es que el presidente, al haber manifestado que ella buscará cancelar los planes sociales, está interviniendo en la elección. El presidente siempre juega en esa frontera porque también podrá defenderse diciendo, no, yo estoy haciendo un comentario únicamente sobre la realidad política y lo que es el pensamiento de la derecha, en fin, y en esa sutil diferencia estará la interpretación legal que tenga que hacer el poder electoral. Oye, por cierto, que hay un episodio muy raro, que no sé si se ha aclarado en estas horas, que es los balazos, el ataque a un en Filadelfia. Con 2 muertos del Tribunal Electoral, ¿verdad? Sí, el chofer del director de comunicación social, Eduardo del Río, lo que se ha dado a conocer hasta ahora es que eran 2 personas o 3 que habían estado conviviendo, digamos, y que luego llegaron personas y mataron al chofer del coordinador de comunicación social del Tribunal Electoral, Federico. Sí, en un hecho que aparentemente no estaría ligado al proceso electoral, pero que enrarece mucho este ambiente que estamos comentando, ¿no? Sí, de hecho el presidente ya indicó que van a poner protección especial a los magistrados del Tribunal Electoral y a los principales funcionarios ante este hecho, que a mí sí me parece que al menos la información que está hasta el momento, pues pareciera que no tiene una implicación política específica, sino un chofer que luego de cumplir su turno, pues estaba conviviendo y hubo ahí algún problema. Es reprobable, absolutamente lamentable, pero creo que no tiene relación política. En fin, Federico. Sí. Hasta ahí mi comentario sobre el episodio de las mañaneras, que creo que no da para mucho más. Gracias, Federico. Teresa, ¿cómo ves este tema del ataque constante? Porque las mañaneras son uno de esos puntos que provocan escozor en los opositores nacionales e internacionales.
pero pues aquí lo hemos hablado en más de una ocasión, cómo la mañanera ha sido el recurso que ha habilitado en este sexenio el presidente López Obrador, que ya lo había ejercitado cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de recurrir directamente a los medios y caray, pues a veces hasta de ofrecer carnita mediática, que los medios dicen, pues es que la verdad es que lo que dice el presidente tenemos que reproducirlo, y entonces hay esa fuerza informativa, que no es la fuerza informativa azteca, sino la fuerza informativa tabasqueña. ¿Qué opinas de esta pretensión de suspender las mañaneras en el periodo electoral, Teresa? Pues creo que las mañaneras, después de ese periodo, como de decir, se van a acabar, la gente se va a cansar, ha sido como una de las piedras en el zapato de la oposición durante el sexenio. Creo que dos cosas. Una, porque es una manera en el que, como acá muy bien se decía, el presidente les marca agenda. En este país el debate público está dictado todas las mañanas desde Palacio Nacional, lo cual no sé si nos debería como hacer festejar. Pero es cierto, ¿no? Los temas de debate diario se fijan fundamentalmente, exceptuando algunas coyunturas muy específicas, en la mañanera. Pero lo que también es cierto es que la mañanera ha sido un portal, sí, como dice el presidente, me parece que no perdemos nada en reconocerlo, de politización. Es decir, son un portal de contrapeso desde el poder político al poder mediático y al poder económico. Y me parece que eso se ha convertido en un muy importante instrumento de muchos sectores de la población mexicana para defender su adhesión y su confianza en el proyecto de la 4T. Y en ese sentido, pues incomoda, y mucho más en un contexto electoral en el que el consenso generado en torno a la figura del presidente, pues se traduce en términos generales, con algunas excepciones, pero en términos generales, en un apoyo electoral al proyecto de la continuidad, ¿no? Siempre en esta liga y en esta frontera que muy bien señala Federico, entre el presidente insinuando, diciendo, pero no diciendo, pero no me parece que en una configuración de flagrante violación a la neutralidad del proceso electoral. Y sin embargo, sí hay que estar atentos, porque hay muchas cosas, hay muchas piezas en el escenario que desde hace tiempo se han venido configurando como una especie de acomodo de fichas para la hipótesis de una crisis postelectoral por la vía judicial, ¿no? Por la vía de que las instancias electorales, los árbitros electorales, ya sea el que organiza la elección o el que la califica, pongan un dique para la continuidad por procesos democráticos electorales del proyecto de la 4T. Creo que deberíamos estar preocupados. ¿Por qué? Porque creo que están midiendo la posibilidad de activar una hipótesis como eso, que quieren evitar la continuidad, la quieren evitar aun cuando algunos sectores del poder mediático ya se están intentando acomodar y quedar bien con Claudia Sheinbaum, pero que grandes sectores del poder mediático y económico lo quieren evitar. Claro que lo quieren evitar. Lo van a hacer por la vía de buscar más votos. Creo que esa ya la perdieron y saben que ya la perdieron, y por eso ahorita el interlocutor es el árbitro, ¿no? Xóchitl ya no le está hablando a la gente, le está hablando al árbitro para ver si vía el árbitro consigue más votos, ¿no? Por la vía de esto es una elección de Estado, pero sobre todo está preparando, me parece, un terreno de posibilidad de crisis postelectoral por la vía, sí, de la elección de Estado, presunta elección de Estado, pero también por la vía de la profunda infiltración del crimen organizado en el proceso electoral con el asesinato de candidatos. Por eso preocupa el aparentemente no relacionado incidente con las personas del tribunal, pero en una configuración que creo que sí no es inocua y que sí debería estar en nuestras preocupaciones muy en la agenda. Pues. Bien, gracias, Teresa. Arturo, déjame ver cómo vamos con estos temas. Me engancho un poquito a lo que decía Teresa, si te parece, Julio, nada más para una pregunta. ¿Será que los defensores del INE se van a volver los verdugos del INE en próximas fechas? O los detractores del INE, ¿no? Digo, con eso que estamos viendo, porque no solamente es esta petición de las mañaneras, es todo el cuestionamiento a la organización del debate, al formato que dicen que no les favoreció, aunque fue un formato acordado por los representantes de las dos candidatas y del candidato, entonces, acordado y aceptado, pues, por ellos, ¿no? Sí,
Antes de seguir adelante, Arturo, déjame comentar que se desató un tiroteo hoy en un acto celebrado en Filadelfia, Pensilvania, con motivo del final del Ramadán. Se reportan varias víctimas, de acuerdo con medios locales que citan fuentes policiales. Las autoridades habrían realizado numerosos arrestos y se recuperaron al menos 4 armas de la escena. Al menos un agente de la policía de Filadelfia disparó su arma. Eso está en Fox 29. Tendremos información más actualizada. Por lo pronto, el Consulado de México en Filadelfia puso un mensaje en X que dice: ante el tiroteo ocurrido, déjenme ver, pues no es ese exactamente, ante el tiroteo ocurrido en el oeste de Filadelfia durante un evento del fin del Ramadán. Al momento no se tiene conocimiento de persona mexicana afectada. Bueno, ahí está, afectada. Si requieres asistencia, y ahí vienen los teléfonos. En fin, Arturo Cano, pues estamos hablando de candidaturas y de pecados de la producción del debate y de la lucha entre el bien y el mal, entre candidaturas y posturas y demás, pero hoy han estado ya o están en curso de la realización de un encuentro, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez por separado con los obispos, con la Conferencia del Episcopado Mexicano, y al otro día estará Jorge Maínez apartito, porque sí es candidato, pero apartito por lo que veo. Pero bueno, ¿cómo ves? Es que esa sonrisa necesita espacio solitario para brillar en todo Un su nicho esplendor. especial, claro, un nicho especial, imagínate. Pues sí. ¿Cómo ves? Sobre todo a la luz de que en la ocasión anterior, Claudia Sheinbaum firmó, pero con acotaciones fuertes, la propuesta para la construcción de paz en relación con el crimen organizado. Arturo. Pues ya salieron Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez de ese encuentro privado con los señores obispos y cardenales, 125 obispos y cardenales que se reúnen en la sede nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que está en Cuautitlán. ¿Cómo le dicen los vecinos a ese edificio? Me estoy tratando de acordar, el Gorro o algo así, porque digamos, el auditorio principal de esa sede simula el gorro de un obispo, ¿no? Eso lo imita. Por lo que alcanzo a leer en las propias cuentas de las candidatas y de algunos colegas que estuvieron por ahí, pues tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez hicieron declaraciones de rigor respecto del diálogo respetuoso, respecto de los intereses y los temas que les plantearon los obispos. Claudia Sheinbaum habló de la coincidencia con la Iglesia Católica en la necesidad de atender las causas de la violencia, y Xóchitl Gálvez de la preocupación de los obispos en temas como la pobreza y la inseguridad. Es un escenario, por supuesto, más difícil para Claudia Sheinbaum, porque ha habido una relación tensa en distintos momentos entre el gobierno actual y la jerarquía de la Iglesia Católica, sobre todo a partir del asesinato de los religiosos jesuitas en Chihuahua. Y el antecedente es, como tú decías, Julio, un documento del pasado mes de marzo, el 17 de marzo, en el que, enganchándose en la frase que es lema del presidente y de la 4T en general, los obispos titularon este texto, que es muy crítico de las políticas de seguridad actuales y que plantea el riesgo de la intervención del crimen organizado en el proceso electoral. Este documento se tituló, y es el punto de partida para este deslinde que hizo Sheinbaum, se tituló "Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho". No hay en los últimos pronunciamientos o posicionamientos de los jerarcas católicos, pues un cambio en esta postura. Se han mantenido en esos términos, pero pues creo que es saludable que se dé este diálogo. Ya nos iremos enterando de más detalles. Nada más un pequeño detalle: quien acompañó a Claudia Sheinbaum a la pequeña conferencia que dio al terminar su encuentro con los señores obispos
fue César Yáñez, que forma parte de su equipo de campaña, pero que hasta hace muy poco tiempo era el subsecretario de Gobernación encargado precisamente de la relación con las iglesias. Así es, justamente. Es la reivindicación de César Yáñez que lo han puesto de nuevo en los altares de la máxima política 4T después de un largo periodo de travesía por el desierto. Arturo. Desierto al que lo llevó ese altar fifí en el que contrajo matrimonio, ¿no? Así es, el altar poblano. Así altar es. Poblano. Federico Bonazo, dándole un vuelco a los asuntos nacionales que están muy intensos, pero no resisto la tentación de preguntarte tu opinión sobre este llamado a juicio del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de una memoria impresentable, nefasta, como un hombre violador de derechos humanos, como un ejercitante de las peores prácticas represivas durante su administración, pero que, como suele suceder, divide la opinión pública en su país y en general. Digo, lo vemos firmando desplegados con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con José María Aznar. Lo someten a juicio por un tema en el cual le revierten una acusación de fabricación de declaraciones y de testigos falsos con la que él quería borrar las acusaciones de estos actos represivos inhumanos. Y los jueces encontraron que no hay tal, le dan la vuelta y ahora lo acusan a él mismo de fraude procesal y de la invención, no sé el nombre exacto del término jurídico, pero haber habilitado testigos falsos. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahí? Y déjame nada más recordar que México mismo tiene recordemos lo que pasó en aquel lugar de Sucumbíos. Tengo incluso, en su momento hice entrevistas, miren, aquí tengo las portadas. Esta entrevista con Gilberto López y Rivas, antropólogo y articulista de La Jornada, sobre este tema, y otro en el cual tenemos con Jorge Moret, el padre de Lucía Moret, que fue asesinada en ese lugar, y luego eso es lo que tenemos. Pero ¿cómo ves el tema, Federico Bonazo? Sí, es un tema interesante que unido al de Ecuador nos da pauta para pensar cómo se está moviendo dentro de una creciente polarización política, mediática, nuestra realidad social latinoamericana. Vemos cómo están partidas y si las que no están partidas se van a partir o amenazan partirse nuestras sociedades, que no es de ahora, de alguna manera, pero ahora está globalizado el sentimiento, es decir, hay una solidaridad inmediata con Álvaro Uribe de parte de todas las derechas de la región y hay, como muy bien exponías en tu misma pregunta, Julio, hay un repaso de lo que significan muchos de estos personajes que van a defenderse con la misma argumentación con la que se defiende a veces un mandatario progresista acusado en una maniobra de lawfare, como se pudo haber defendido Lula o Lugo en Paraguay o Correa en Ecuador. Es decir, estamos viendo que el procesar a mandatarios, incluso en funciones, o que aspiran a regresar al poder, o que lo han ostentado en el pasado, es una práctica quizás creciente. Habría que corroborar esto que estoy diciendo de manera estadística, pero intuyo que, o al menos yo no recuerdo que hubiera una cantidad de procesos judiciales así contra exmandatarios en el pasado y que nos obliga a reflexionar y a ser, sobre todo, muy cautelosos a la hora de analizar casos particulares. Es decir, la opinión pública tiene que alimentarse de la mayor cantidad de información posible, desechando la cantidad tremenda de infodemia que nos acosa en este tiempo, para intentar discernir si este es un caso de lawfare o este es efectivamente un caso donde la justicia está procediendo de manera correcta. Hay otro caso paradigmático que es el de Cristina Fernández de Kirchner, que también tiene elementos donde, bueno, poniendo las filias y fobias ideológicas de lado, uno podría cuestionar qué tanto es un caminar procedente de la justicia y qué tanto es un golpe político disfrazado de maniobra judicial. En el caso de Álvaro Uribe tenemos que recordar el prontuario muy brevemente para la audiencia astillero de lo que es el personaje. Ya lo decías tú, un hombre acusado de violar derechos humanos, de haber cometido
ejecuciones extrajudiciales contra opositores políticos, un hombre que apoyó siempre la idea de que se combatía el terrorismo en Colombia, con lo que esto significa en cuanto al no reconocimiento de legítimas reivindicaciones sociales y políticas allá, un hombre que produjo primero a Santos, con el que se pelearía, que es el que lo sucedería en el gobierno, y luego a Iván Duque, que es la versión barata, ¿no? Porque luego tenemos las versiones baratas de estos grandes líderes de derecha, que fue el que cometió la represión en Colombia justo cuando empezaba la pandemia, no hay que olvidarse de eso, y acusado del mismo tipo de tropelías y delitos muy graves, incluso de lesa humanidad, que su patrón Álvaro Uribe. Es decir, estamos ante un personaje tremendo que ha buscado la narrativa de la derecha global reivindicar a lo largo de los años y de estos meses particulares, y en este episodio particular lo vamos a ver también, pero que tiene un prontuario siniestro. No hay que olvidarse, tú creo que lo recordabas en tu pregunta, que estuvo a favor de la invasión a Irak en el 2003, que es un socio de Aznar, de una derecha cada vez menos democrática o cada vez más desnuda en sus intereses y en su postura política. Hay que ver, hay que darle seguimiento al caso. Va a ser interesante en el contexto de esta agitada Latinoamérica que tenemos ahora, donde, y esto sería bueno, donde nos interesa lo que ocurre en Ecuador, nos interesa lo que ocurre más allá del problema específico. Ya nos interesaba Ecuador antes de la toma de la embajada, del asalto a la embajada, es decir, estamos pendientes todos los que pensamos que de alguna manera compartimos un destino, los latinoamericanos, de lo que sucede en los diferentes países de la región. Bien, Federico, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega. Teresa, no sé si quieras darnos algún comentario específico sobre este tema de Álvaro Uribe y Colombia, o en general de lo que está pasando en muchos lugares. Este vuelco que se da en Colombia se da luego de un mes o algo así, de que llegó una nueva fiscal general de la República de Colombia, propuesta en una terna por el propio presidente Gustavo Petro de Colombia, y eso abrió el camino para que lo que se pretendía que fuera cerrar, la preclusión le llaman jurídicamente, el cerrar el expediente y decir ya, no hay camino procesal, se acabó. No es que sea inocente o culpable Álvaro Uribe, es que no se cumplieron las etapas procesales y se elimina el proceso. Eso lo intentaron y ahora se ha podido llevar a juicio al primer presidente de Colombia llevado a un juicio de este tipo. Pero lo estamos viendo, turbulencias, decía Federico, una Latinoamérica agitada, no se diga Argentina con Milei, elecciones en Venezuela, Dina Boluarte y sus Rolex en Perú, en fin, mucho movimiento y mucho jaloneo. ¿Cómo ves las cosas en ese contexto que te planteo, Teresa? Ay, pues varias cosas. Primero, Lucía Moret fue una sobreviviente, me parece, del ataque en Sucumbíos, ¿no? Murieron más de 20 personas, compañeros universitarios suyos, pero ella sobrevivió y estuvo un tiempo hospedada en Ecuador, en este conflicto binacional que se abrió con esta incursión militar, en esa ocasión de Colombia, territorio ecuatoriano. Sí. Varias cositas. Uno, se antoja, uno ve enjuiciado, la posibilidad de enjuiciar a Uribe por razones de represión. Creo que eso es muy importante, porque hay que saber distinguir la posibilidad que tienen los pueblos de resarcir agravios del pasado. Nos lo enseñó Argentina, Premiley, ¿no? Nos lo enseñó el Cono Sur. En México todavía debemos mucho a las víctimas de la represión sistemática de la guerra sucia en tiempos del Estado autoritario del PRI. Entonces creo que esperanza, que se abran juicios, que se abran causas legales, judiciales, en contra de expresidentes, de exmandatarios, por razones de la extensión de medidas represivas, me parece que hay que celebrarlo, y Álvaro Uribe le debe muchas cuentas en eso al pueblo colombiano, pero también al propio país, al propio Ecuador y a muchos más, ¿no? Entonces, se antoja, acá
ha perdido la oportunidad de enjuiciar a Enrique Peña Nieto por actitudes y políticas paralelas o análogas. Ayotzinapa sigue impune, entonces creo que cuando yo oigo que en Colombia, con toda la correlación de fuerzas muy contradictoria que tienen, con todas las resistencias desde muchos lugares de la construcción estatal contra el proyecto de Petro, se pueda avanzar, por lo menos en la hipótesis de juzgar a represores del pasado, me parece, en esta ocasión del pasado inmediato, pues me parece esperanzador y ojalá aprendamos la lección. El panorama latinoamericano es un panorama, me parece que hoy muy complejo, ¿no? En donde está Brasil, está México, está Colombia con un liderazgo, Honduras con un liderazgo progresista muy claro, pero en muchos de los países con muchas resistencias internas y con la amenaza del regreso de la derecha muy a la vuelta de la esquina. Creo que en México tenemos una continuidad de al menos 6 años más o menos garantizada, en la que habría que como ponderar la importancia de que no se nos edulcore la de por sí limitada margen de acción de un proceso como el de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar todo lo que se pueda avanzar en la causa de los pueblos. Con 6 años todo parece indicar de continuidad progresista ante una América Latina que ha tenido una historia reciente de idas y vueltas, y sabiendo además que las vueltas cuestan vidas, cuestan retroceso en derechos y cuestan nuevos agravios, ¿no? Entonces, pues más o menos así, muy a grandes rasgos, el panorama regional, Julio. Muy bien, Teresa, gracias. Hago la puntualización por un error que cometí relacionado con el tema de los mexicanos fallecidos en sucumbíos y los sobrevivientes. Leo una publicación que está en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice que en 2008, el 1 de marzo de 2008, hubo una terrible masacre en Sucumbíos, en la zona de la Angostura, Ecuador, en la que fueron asesinadas 25 personas y sufrieron heridas graves 3 sobrevivientes. De las personas que perdieron la vida, 4 eran estudiantes mexicanas: Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Sorén Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo. Y entre las personas heridas sobrevivió Lucía Andrea Moret Álvarez, también estudiante mexicana. Aquel día, aviones militares del Ejército y la Policía de Colombia, presidida en aquel momento por Álvaro Uribe, ejecutaron la Operación Fénix, que fue bombardear territorio de Ecuador para ir contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y allí había estudiantes que habían participado estudiantes mexicanos que habían participado en un encuentro de la Coordinadora Continental Bolivariana y fueron invitados a conocer lo que sucedía en estos movimientos insurgentes. En fin, esa es la información. Gracias, Teresa. Arturo Cano, vamos ya cerrando aquí la información porque ya es las 2 de la tarde con 47 minutos. Hoy se ha dado, incluso hay un mensaje, si no me equivoco, Alex Santillán, de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que han informado acerca de la detención del tercer policía, el que específicamente habría asesinado al joven estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa. ¿Qué opinas sobre este tema, Arturo? Tu micrófono. Una de las aristas de este último, del asesinato del Yankee, es pues que nos ha traído nuevamente a la mesa la crisis del gobierno de Guerrero, una crisis que tiene que ver también con esta dualidad en la que la gobernadora cumple algunas funciones, pero su padre, el senador Félix Salgado, tiene un gran protagonismo, incluso por denuncias hechas por funcionarios que han renunciado recientemente. Él pone y quita funcionarios en el gobierno, es parte o una de las caras de esta crisis. De la conferencia matutina de hoy, donde el presidente informó de la detención de este elemento policíaco, a mí se me quedaron en los oídos 2 expresiones del presidente. Primero, la de que el policía fue detenido en un lugar cercano a Acapulco,
donde se encontraba guardado, protegido. Pero no hay mayor información sobre quién lo guardaba, quién lo protegía. Y otra referencia del presidente respecto de que en la zona de Chilpancingo pues hay muchos intereses. Entonces, como que se va configurando un panorama en el que, o confirmando un panorama en el que el gobierno del estado pues tiene cada vez menor control sobre lo que ocurre en diversos territorios de esa entidad. Bien, Arturo, gracias. Vamos con Federico Bonazo. Vamos con Federico. Federico, ¿qué opinas del curso que está tomando el tema de Guerrero, donde hoy la gobernadora Evelyn Guerrero ha confirmado lo que ya dio a conocer el presidente López Obrador de la detención de este tercer policía involucrado en ese asesinato? Dice Evelyn Salgado: el compromiso de hacer justicia para Yankee N. y su familia se sigue confirmando con la detención del agente de la Policía Estatal implicado en el caso. Dice que el presunto responsable se encuentra bajo resguardo. Dice: me sumo al llamado de nuestro presidente a que en este proceso de justicia y de exigencia de la misma nos mantengamos apegados al diálogo y al entendimiento como única vía de solución a los conflictos. Sin embargo, Federico, pues la verdad es que cumpliéndose un mes de este asesinato, hubo una acometida fuerte de estudiantes normalistas que lanzaron bombas Molotov y petardos contra oficinas del gobierno del estado y quemaron vehículos en el estacionamiento del Palacio de Gobierno de Chilpancingo, Guerrero, de tal manera que parece que, pues sí, detenido el tercer involucrado, aparentemente el ejecutor material, pero creo que quedan muchas cosas y que esa flama de inconformidad que está ahí sigue prendida. ¿Qué opinas, Federico? Sí, coincido con lo que has expuesto, Julio, en la pregunta, con lo que dijo Arturo antes. Yo, aunque Evelyn Salgado acepte la renuncia del secretario de Seguridad y el secretario de Gobierno del Estado de Guerrero y ponga estos tweets, y el presidente haya estado bien, hay que decirlo, en este caso concreto de Yankee, estuvo bien desde el principio, porque desestimó de inmediato el presidente, a horas del suceso, la tesis de que iban en una camioneta robada, que ellos habrían abierto fuego los normalistas primero y que habían sido solamente repelidos por unos sorprendidos agentes de las fuerzas de seguridad. Para nada, él echó de entrada la culpa a la policía de Chilpancingo, dirimió muy rápidamente en términos, digamos, de comunicación y políticos el suceso, y debe haber presionado bastante a la gobernadora de Guerrero. Pero por más que el presidente haya tenido esta actitud, por más que Evelyn Salgado haya provocado la renuncia de los altos funcionarios, que es algo que hay que decirlo, sin darle demasiado crédito al personaje, pero hay que decirlo, en general no hemos visto en la 4T ahí sigue Francisco Garduño. Ahí sigue Ovalle, lo tratado en otro lugar. Es decir, hay mucho casos que hubieran ameritado la renuncia de funcionarios directamente responsables de hechos muy reprobables. En este caso los aceptó, pero esto no modifica una doctrina contrainsurgente que tienen las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, las policías municipales, sobre todo en el estado de Guerrero, en otros también, pero en Guerrero viene de muy larga data. En Guerrero se han suscitado los episodios más terribles de lo que llamamos guerra sucia, que ha sido la contrainsurgencia contra opositores políticos y contra levantamientos espontáneos de pobladores. Y herederos de esta pelea son los normalistas y
tienen toda la razón en estar indignados. No ha logrado este proceso político llamado 4T revertir esa historia funesta, aunque hay matices como estos que estamos viendo, como estos que hemos dicho, pero que no alcanzan para que esas aguas se tranquilicen. No puede haber ni reconciliación, ni futuro, ni transformación sin justicia. Bien, Federico, gracias. Estamos ya en la parte final. Nos queda espacio para un postrecito un poco más adelante. Pero Teresa, ¿qué opinas sobre este tema de Guerrero y la exigencia creciente de justicia y las respuestas institucionales hasta este momento? Teresa. Me parece que tenemos poco que celebrar. O sea, a un mes de lo acontecido se capturó al autor material. O sea, no es gran cosa, de verdad. Y en la captura, como bien lo decía Arturo, pues se abren muchas incógnitas respecto a la estructura que lo estaba protegiendo. Lamentablemente, cuando hablamos de Guerrero y el asesinato ahora de Yankee, pues tenemos que estar conscientes de que no sabremos bien a ver qué pasó con Yankee hasta que no sepamos qué pasó con los 43. Por eso me parece muy atinada la consigna de nos faltan 43 más 2, porque la estructura que posibilita esta actuación de las Fuerzas Armadas contra los estudiantes normalistas, que después favorece procesos de criminalización de las víctimas, pues tiene que ser una estructura muy extendida en las fuerzas policíacas, pero extendida en lo horizontal, en quien lleve el operativo, pero sobre todo en lo vertical. Y esa estructura vertical, represiva y criminalizante de las víctimas no ha sido desmantelada. Tan no ha sido desmantelada que no sabemos dónde están los 43, ¿no? A los que ahora se suma el asesinato aún, me parece, no resuelto del compañero Yankee, ¿no? Así que, bueno, tratándose de Guerrero, la historia no es de ahora y por lo tanto la justicia no se consigue encontrando a un autor material de un suceso específico, sino en la posibilidad de encontrar verdadera voluntad política, caiga quien caiga, y ahí el ejército es un actor principal, de desmantelar el aparato represivo y ahora infiltrado y coordinado con el crimen organizado en el estado de Guerrero. Bien, Teresa, gracias. Arturo, nos queda tiempo para unos 2 minutitos de postre cada cual, postres amargos o dulces, así es la gastronomía mexicana, o al menos la gastronomía astillera. Arturo, postrecito, por favor. Ya que tuviste otra vez el día de hoy a Munadora Buchaín, pues yo ya me estoy leyendo desde el lunes que estuve por ahí en la prestación del programa anticorrupción de Claudia Sheinbaum. El libro que saliendo de ahí esa prestación lo compré porque fue una de las cosas que más me llamó la atención, la presencia de ella como parte del equipo anticorrupción de Claudia Sheinbaum. Y vale la pena la lectura, supongo que ya lo habrás visto, Julio, de muchos episodios, de muchos momentos, sí, de muchos instantes en los que describe cómo se mueven, cómo se manejan esas redes fuera y dentro de la administración pública. A mí me llamó mucho la atención el relato de la salida de la secretaria Meréndira Sandoval, porque lo cuenta con mucho detalle, poniendo incluso frases en la boca de los personajes involucrados. Y también un detalle en el que ella habla que a su salida de la Auditoría Superior de la Federación, donde siempre tuvo una confrontación con el auditor Colmenares, uno de los lugares donde la invitaron a trabajar fue la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí. La invitación se la hizo Santiago Nieto. Sí. Y ese nombramiento, esa suma al equipo de Santiago Nieto no se pudo consumar porque Carlos Ursúa, sí, recientemente fallecido, el secretario de Hacienda, vetó a Munadora Buchaín. Se lo pregunté esta mañana a Santiago Nieto y me dijo que es como ella lo relata. Sí, que relata cómo le fue, hubo llamada, creo que por un enviado, un intermediario, que les hizo saber que el secretario de Hacienda no vería bien que Munadora Buchaín se integrara a ese equipo. Sí, leí esa parte, está muy interesante realmente porque, híjole, y luego la llegada de Arely Gómez, Arturo Cano, que nos daría para otro programa de 1 hora.
está como escalofriante muchas de las páginas del libro realmente, y bueno, viniendo de un personaje que estuvo ahí en la primera fila bueno, y que es reconocida incluso por opositores como la principal investigadora de lo que conocemos como la estafa maestra. Así es. Bien, Arturo, gracias. Federico Bonazo, postrecito, por favor. Estaba tentado a hacer un postrecito sobre la Champions, pero desde que Lionel Está Andrés bien. Messi ha abandonado tanto al Barcelona, que más bien el Barcelona lo abandonó a él, y al Ajá. PSG, no me interesa ese sector de la Champions. No, yo reitero y le pido una anticipada comprensión, más que disculpa, comprensión al auditorio de Astillero. Vuelvo sobre el tema de Palestina. Vuelve a haber en la Ciudad de México una manifestación pidiendo el alto al fuego. Es en el del Ángel al Zócalo, este sábado a las 6 p.m., llevar luces, llevar velas. Los que estamos tan preocupados por el evento en la Embajada de Quito, porque es una flagrante violación al derecho internacional, no podemos preocuparnos por eso y empezamos a olvidar o meter en el cajón de los recuerdos y del dolor, porque a veces es tan feo. Lo he hablado con tantos amigos que me dicen, yo ya no puedo seguir viendo los videos de lo que sucede allá, pero creo que no hay manera de que, siendo los tristes testigos de un genocidio, nos escondamos. Hay que, cada protesta cuenta, cada manifestación cuenta, que vean estas élites que controlan el mundo violando el derecho internacional, que la ciudadanía no está dispuesta a dejarlos pasar, al menos sin darles una muestra de fuerza también y decirles, aquí estamos, no nos olvidamos, los tenemos bien identificados y nos oponemos a esto. Bien, Federico, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, por favor, la intervención final que aquí apodamos postrecito. Teresa, por favor. Federico me robó mi postrecito, sin quererlo. Federico, hubieras hablado de Messi, Pero hombre. te puedes hablar tú de la Champions. Bueno, quedó 3-2. Barcelona-París, tengo acá a mi hijo muy atento viéndolo, quedó 3-2. Ándale. No, me sumo porque de verdad, y le intento dar como un giro que ojalá nos convoque. Ponía hace unos días en ex Twitter que la claridad con la que López Obrador ha mantenido un principismo a escala regional para llamar golpe de Estado a lo que en Perú quisieron llamar vacancia, para decir que Jorge Glarz está secuestrado, donde la derecha ecuatoriana está diciendo que se trata de un delincuente, para llamar a las cosas por su nombre, es lo que hace meses le pedimos respecto a Palestina. No es una guerra, es un genocidio, y la política exterior mexicana tan ejemplar hacia América Latina hoy día, que respaldamos y hay que respaldar, pues nos queda de ver respecto a la atrocidad que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza. Así que vamos al Ángel de la Independencia, 6 de la tarde, sábado, con una vela, una luz por Palestina. Un esfuerzo más nunca sobra. Bien, de acuerdo, Teresa. Gracias. Pues a los tres, muchas gracias, Arturo, Federico, Teresa, gracias por esta ocasión. Nos veremos próximamente y seguimos adelante. Gracias. Muchas gracias, abrazos.